un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer. Dios va a hacer. Buenas tardes y bienvenidos a toda la audiencia, allí donde te encuentres, en cualquier parte del mundo. Queremos darte la bienvenida al programa semanal Algo Dios va a hacer. Y una vez más estamos aquí para tratar temas de sumo interés que sin duda nos van a ser de mucha bendición a todos. Y bueno, hoy, ¿qué le puedo decir? Que ha hecho un día espléndido, que podemos juntarnos un jueves más, gracias a Dios, y que vamos a tocar un tema que todavía no hemos tocado en los programas que llevamos emitidos, y le ruego que como siempre le digo, no se marche, quédese con nosotros, porque vamos a aprender juntos, y vamos a aprender juntos porque está también con nosotros nuestro amigo Luis Cortés, que ya es conocido, ¿verdad? Ya todos lo conocen, pero si hubiera por ahí alguna persona que todavía no lo conoce, tienen que saber que Luis Cortés es estrecho colaborador del programa. Él es estudiante de Teología en la Facultad de Teología CEIBI. Su cuarto año de Teología, ya en pocos meses ya se va a licenciar, ¿verdad? A tener su licenciatura, y damos muchas gracias a Dios porque Él esté aquí con nosotros colaborando. Luis, ¿qué te puedo decir? Bienvenido, una alegría tenerte siempre con nosotros. Un saludo y nada, como siempre digo, es un gusto poder compartir con la audiencia acerca de la Sagrada Escritura. Qué hermoso es poder ver las diferentes perspectivas de la vida desde un punto de vista bíblico, ¿verdad? Nosotros tenemos a veces nuestra forma de interpretar la vida, pero cuando vamos a las Escrituras vemos cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y hoy vamos a tocar el tema de la resurrección de Jesucristo. Y es un tema apasionante. Así que vamos a descubrir muchas cosas nuevas, porque aunque no lo parezca, hay muchísimas evidencias de la resurrección de Cristo. Una de las cosas que vamos a comenzar preguntándole a nuestro amigo Luis es ¿por qué es tan importante la resurrección de Cristo para nosotros? Pues cuando vamos a la Sagrada Escritura, concretamente en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 3, leemos lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En esta porción de la Escritura, el apóstol San Pablo presenta los dos grandes hechos, los cuales es el fundamento, es la base del Evangelio, del cristianismo, podríamos decir. La doctrina, por tanto, de la resurrección de Cristo es algo vital, es un hecho fundamental de la fe cristiana. Y como he dicho, el Evangelio está basado, está fundamentado en esos dos grandes hechos, en la muerte de Cristo por nuestros pecados y en su resurrección al tercer día conforme a la Escritura. Por tanto, el cristianismo, el Evangelio, se fundamenta y está basado en la muerte de Cristo y en su resurrección. De ahí la tremenda importancia de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Podríamos decir, Luis, que si no hubiera habido resurrección, el cristianismo no tendría sentido, o sea, ¿seguiría existiendo el cristianismo? Pues si Cristo no hubiese resucitado, pues no habría evangelio, no habría cristianismo. Si leemos en este mismo texto, la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, quisiera hacer una lectura, espero que me sigan, si alguno tiene su Biblia.
Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 12 en adelante. Dice así: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero oigan bien lo que dice la Escritura: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. En esta porción de 1 Corintios hay que entender el contexto. En esa congregación de Corinto, en esa iglesia, algunos falsos maestros, algunos opositores al evangelio bíblico estaban negando la doctrina de la resurrección de los muertos. Y el apóstol Pablo les viene a decir: muy bien, entonces si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, la fe cristiana no tiene ningún sentido, aún estaríamos muertos en nuestros pecados, el cristianismo no tiene sentido entonces. Pero el apóstol Pablo expresa de que Cristo sí ha resucitado. Por tanto, Pablo viene a decir en esa porción que si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó, y si Cristo no hubiese resucitado, no hay cristianismo, no hay fe, no hay nada, seríamos las personas más dignas de lástima de toda la tierra. Por tanto, Pablo viene a decir de que si suprimimos la resurrección de Cristo, habremos destruido la base y la realidad del Evangelio. Por tanto, afirmamos a la luz de la Escritura de que Cristo sí resucitó de entre los muertos. Esto es algo que mucha gente se estará preguntando en esta hora. A veces es difícil de comprender. Has leído un pasaje que quizá para muchos sea complejo de entender, pero bien no lo has resumido, ¿no? Si nosotros basamos nuestra fe en un Cristo muerto, ¿verdad? Pues estamos siguiendo simplemente una religión, una tradición, pero no estaríamos siguiendo al único Dios vivo y verdadero. Y verdaderamente vamos a ir a lo largo del programa descubriendo muchas cosas muy interesantes acerca de este tema. Pero siempre, a lo largo de toda la historia, siempre se ha tratado de cuestionar por los siglos, ¿verdad?, la resurrección de Cristo. ¿Por qué motivo ha sucedido siempre esto? Siempre ha habido mucha polémica en cuanto a la resurrección de Cristo. Bueno, en realidad, cuando analizamos la historia del cristianismo, ya desde sus orígenes, en el siglo I, surgieron falsos maestros, opositores del cristianismo, que atacaron las diferentes doctrinas fundamentales del cristianismo. Pero cuando analizamos de forma profunda esa historia del cristianismo a lo largo de los siglos, podemos ver que la doctrina más atacada fue precisamente la cristología. Cuando hablamos de cristología, hablamos acerca del estudio que tiene que ver con la persona y la obra de Jesús. Y cuando analizamos esa historia de la Iglesia, vemos que la doctrina más atacada fue precisamente esa, la cristología. Los críticos, los escépticos, los enemigos y opositores de la fe cristiana han atacado las realidades del Evangelio y de forma especial, como tú bien dices, esa resurrección de Cristo. Críticos, escépticos, opositores de la fe cristiana se han levantado en contra de todas las doctrinas fundamentales del cristianismo, intentando tirar por tierra las verdades
en las cuales se fundamenta el cristianismo, pero en realidad, aunque a lo largo de los siglos se han opuesto, la verdad es que la fe cristiana sigue firme, porque descansa en la persona y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo creo que es una de las cosas que más le cuesta creer a la gente, ¿verdad? La gente tiene a Jesús como un personaje histórico, tiene a Jesús, pues bueno, como quizá un líder religioso, pero cuando hablamos de la resurrección hay mucha gente que se queda como atascada, ¿no? O sea, porque es algo inusual, porque sabemos que todos los seres humanos, ¿verdad?, nacemos y morimos, y como a veces he escuchado decir, nadie ha venido del otro mundo a explicarnos, a decirnos nada. Pero en el caso de Jesús, quien es el Hijo de Dios, quien la tumba no le podía retener, Él resucitó porque justamente su lugar no es este fue un lugar temporal en el que Él habitó durante 33 años, donde Él trajo la enseñanza acerca del reino de Dios y además luego nos mostró su amor hasta lo sumo, dando su vida en rescate por cada uno de nosotros. Y hemos escuchado decir, Luis, muchísimas cosas, como que Jesús murió, que no murió en ese momento, sino que murió años después, ¿sí? Es como si dijeran que Jesús murió, pero que su cuerpo fue llevado a otro lugar, vivió en otro lugar y luego murió como cualquiera de los hombres terrenales, dijéramos, ¿no? ¿Qué pruebas aportan estas personas que piensan de esta manera? O sea, porque hablar a veces es muy fácil, pero hay que aportar también argumentos. ¿Qué argumentos aportan, Luis? Bueno, en realidad no hay argumentos, no presentan ningunos argumentos contundentes porque en realidad no los hay. En realidad son meras teorías humanas que son totalmente falsas, porque no hay evidencia ninguna para estas teorías falsas que atacan la resurrección de Cristo. Y es verdad que han surgido varias teorías, ¿no? Sobre todo a partir del siglo XX en adelante. Algunos dicen de que Cristo en realidad no murió, sino que se desvaneció y pareciera haber muerto, pero que en realidad no murió, sino que se desvaneció de alguna forma. Otros han dicho de que los discípulos robaron el cuerpo y que Cristo no resucitó. Sin embargo, son teorías falsas que no tienen ningún peso, no tienen una argumentación de peso y por tanto no podemos atender a esas teorías que no tienen ninguna contundencia para nosotros. Sí, es de alguna forma, yo digo, contradecir las escrituras de forma fácil, ¿verdad? Pero tampoco aportan ningún tipo de evidencia, ¿verdad? Remontándonos un poquito hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento, ¿hay alguna referencia bíblica que diga que Cristo, ese Cristo esperado por Israel, iba a resucitar una vez que Él llegara y se manifestara en la historia? ¿Él llegaría a resucitar? ¿Hay alguna referencia de esto, Luis? Sí, de hecho, hemos visto en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, que el apóstol San Pablo dice de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, las Escrituras del Antiguo Testamento, siglos antes, ya anunciaron la muerte de Cristo en la cruz. En el clásico Isaías 53, escrito 8 siglos antes de Cristo, ya el profeta Isaías anunció los padecimientos y la muerte de Cristo por los pecados de su pueblo. También el Salmo 22, escrito unos 1000 años antes de Cristo, anunciaba los sufrimientos y padecimientos del Mesías en la cruz. Y además también, con respecto a la resurrección de Cristo, también encontramos referencias en las Escrituras del Antiguo Testamento. Hay un salmo, que es el Salmo 16, versículo 10, que es una referencia alrededor de 10 siglos antes de Cristo,
anunciando precisamente la resurrección de Cristo. Salmo 16:10 dice así: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta es una alusión, es una referencia a que Cristo no quedaría en el sepulcro, no vería corrupción su cuerpo, por tanto resucitaría de entre los muertos. Y cuando vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos dos discursos de dos apóstoles. El primer discurso es el que está narrado en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, donde se consigna, donde se narra el primer sermón del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, en el capítulo 2 de Hechos, él expresa, predicando, de que el Salmo 16 se cumple perfectamente en la resurrección de Cristo. Y viene a decir el apóstol Pedro de que David sí vio corrupción. David murió, fue sepultado y quedó en el sepulcro su cuerpo. Y sí vio corrupción. Por tanto, ese salmo no se puede aplicar a David, quien sí vio corrupción. Y Pedro viene a decir de que ese salmo se cumple perfectamente en Cristo, quien murió, fue sepultado, pero no vio corrupción, porque fue resucitado al tercer día. También encontramos otro discurso del apóstol San Pablo, un discurso que está narrado en Hechos capítulo 13. En ese discurso también el apóstol San Pablo aplica el Salmo 16 a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De alguna forma, Luis, pareciera como que la resurrección de Cristo era como una especie de anhelo, de bonito deseo de los discípulos, algo que a ellos les haría sentirse muy bien, pero me gustaría que nos contaras de forma práctica, ¿verdad?, algunas de las evidencias claras de la resurrección de Cristo. Muy bien, la verdad es que hay mucho que decir y no tenemos tiempo. Simplemente me limitaré a decir algunas cosas y espero que sea de bendición para nuestras vidas. En primer lugar, con respecto a las pruebas de la resurrección de Cristo, encontramos de que Cristo se apareció a María Magdalena, se apareció a otras mujeres, se apareció también a los discípulos. Incluso el apóstol Pablo dice que Cristo resucitado se apareció a más de 500 hermanos. Por tanto, había una serie de testigos oculares que vieron a Cristo resucitado. Ahora, otro hecho importantísimo es el hecho de la tumba vacía. Esto es algo que nadie puede negar, aunque se levanten teorías en contra. El hecho de la tumba vacía es una de las pruebas más contundentes de que Cristo sí resucitó al tercer día. En el siglo XX comenzaron ciertos críticos a atacar el hecho de la tumba vacía, negando la historicidad de ese hecho. Muchos en esta época, en el siglo XX, comenzaron a argumentar de que esos tratados de los evangelios son poco fidedignos y que son escritos muy tardíos y por tanto no tienen peso ninguno. Algunos críticos decían de que esas tradiciones de la tumba vacía son leyendas añadidas más tarde por algunos cristianos. Vaya, un invento de la iglesia primitiva. Sin embargo, hermanos, amigos, escuchantes, encontramos de que hay, en primer lugar, una múltiple certificación del sepulcro de la tumba vacía. Casi todos los escritores del Nuevo Testamento dan por hecho la tumba vacía y la resurrección de Cristo. Pero encontramos 4 documentos, 4 escritos que son especiales. El relato de la tumba vacía está consignado de forma especial en los 4 evangelios, escritos por 4 autores distintos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y estos dan testimonio de que Cristo resucitó y que la tumba estaba vacía. Y son 4 documentos. Esto es una múltiple certificación y esto es un sólido argumento. En segundo lugar, encontramos
la proclamación con respecto a la resurrección de Cristo. Y esto afirma el hecho de la tumba vacía. Es decir, encontramos de que los primeros discípulos, en un momento determinado, ellos comienzan a predicar y a anunciar de que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Ahora, esa proclamación de los discípulos sería imposible si el cuerpo de Cristo estuviese en el sepulcro. O sea, sería imposible predicar de que Cristo ha resucitado si Cristo hubiese estado en el sepulcro. Sería imposible. Pero el hecho de que los discípulos proclamaban de que Cristo sí había resucitado, es un hecho de que demuestra de que la tumba estaba vacía. También encontramos incluso de que los mismos opositores judíos reconocieron el hecho del sepulcro vacío. Y esto lo pueden leer en el Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículos del 11 al 15. Ahí encontramos cómo los judíos sobornaron incluso a los soldados romanos para que inventasen de que los discípulos habían robado el cuerpo. Por tanto, los mismos judíos opositores de Cristo reconocieron el hecho del sepulcro vacío. Y vuelvo a decir de que lean, por favor, Mateo capítulo 28, versículos del 11 al 15. Además, como antes hemos dicho, algunos han dicho de que José de Arimatea robó el cadáver. Otros dicen de que Jesús no murió en la cruz, sino que se desvaneció y se reanimó, y él mismo se marchó del sepulcro. Otros han dicho de que los discípulos robaron el cuerpo. Sin embargo, los que niegan la resurrección de Cristo dicen de que los discípulos de Jesús o eran muy crédulos, que lo creían todo, o fueron conspiradores que inventaron la resurrección para dar empuje a su nueva religión. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, encontramos un cuadro muy distinto. En primer lugar, estimado amigo y estimada audiencia, los evangelios describen a los discípulos de Jesús, oigan bien, como los más desconfiados con respecto a la resurrección de Jesús. Y esto lo podemos leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 14. Léanlo, por favor. Encontramos de que las mujeres que fueron testigos de la resurrección de Cristo, ellas fueron a dar aviso a los discípulos de que Jesús había resucitado. Sin embargo, encontramos de que los discípulos de Cristo no creían lo que las mujeres les estaban diciendo. Por tanto, los discípulos eran al principio los más incrédulos. Ellos no creían al principio que Cristo había resucitado. Por tanto, encontramos de que los discípulos no eran crédulos, sino incrédulos. Ellos no creían al principio. Incluso encontramos el caso de Tomás, el discípulo Tomás, quien tampoco creía hasta que Cristo se le apareció. Encontramos también lo que dice un escritor, y voy a citarlo. Dice así este escritor: los evangelios muestran a los acobardados discípulos en habitaciones cerrados, atemorizados de que lo mismo que le había ocurrido a Jesús le pudiera suceder a ellos. Los discípulos eran demasiado temerosos incluso para asistir al entierro de Jesús. Dejaron que unas mujeres se ocuparan del cuerpo. Por tanto, los discípulos estaban temerosos para inventar este hecho. Cuando leemos los evangelios encontramos a los discípulos de Jesús cerrados, temerosos de que Roma también arremetiera contra ellos. Es más, los discípulos abandonaron a Cristo en la hora de su muerte. Los discípulos no acudieron al entierro de Jesús por temor. Por tanto, cuando analizamos esto, encontramos de que los discípulos eran incrédulos al principio y muy temerosos para inventar una conspiración y para inventar de que Cristo resucitó y otras cosas. Los discípulos no inventaron nada. Es más, es curioso notar que los evangelios hablan de que las primeras que vieron a Cristo resucitado fueron mujeres. Y un conspirador del siglo I, en el seno de la cultura judía, no inventaría que las mujeres fueron los primeros testigos. Porque en la cultura judía
y en el siglo I, las mujeres no tenían acceso a los tribunales para declarar. Es más, las mujeres en esa cultura no tenían ni voz ni voto. Por tanto, un conspirador no inventaría que las mujeres fueron las primeras testigos. Además, encontramos algo muy impactante. Encontramos de que los hermanos de Jesús no creían al principio en Jesús. Así lo dice Juan capítulo 7. Y encontramos que Cristo se apareció a su hermano Santiago. Ahora, Santiago al principio no creía en Jesús. Pero, ¿qué ocurrió en este hombre que en un momento determinado de no creer en Jesús, Santiago, el hermano de Jesús, pasó a ser el primer líder de la primera iglesia en Jerusalén? Fue el pastor principal de esa iglesia. Y además, según nos informa Josefo, un historiador del siglo I, Santiago, este que no creía en Jesús y que después sí creyó, cuando vio a Cristo resucitado, este Santiago fue muerto por su fe en Cristo y fue apedreado hasta la muerte. Vemos también a los otros discípulos que, como he dicho, abandonaron a Jesús en su muerte, que transformó a estos hombres temerosos, incrédulos, que murieron por su fe en Cristo, reconociendo de que Cristo murió por nuestros pecados y que Cristo resucitó. Y cuando analizamos la historia cristiana, encontramos de que todos los discípulos, excepto uno, excepto Juan, todos murieron como mártires, reconociendo de que Cristo había muerto y que Cristo había resucitado. Y entonces, cuando analizamos esto, encontramos de que nadie moriría por una mentira. Los discípulos, por tanto, vieron a Cristo resucitado y eso les dio la valentía de proclamar de que Cristo sí había resucitado hasta el punto de morir por proclamar la resurrección de Cristo. Nos has contestado, Luis, dos preguntas muy importantes. ¿Por qué y para qué los discípulos querrían inventarse algo así? No tiene sentido cuando es algo que a ellos les iba a perjudicar, además, profundamente, ¿no? Y alguien diría, de alguna forma, ¿cómo puede ser que alguien pueda dar su vida, como bien nos has dicho, por una mentira? Sería, ¿verdad?, totalmente absurdo inventarse algo que al final acabará costándote a ti mismo la vida. Ahora, hablar de la resurrección de Cristo benefició o perjudicó humanamente a los discípulos. ¿En qué les perjudicó, Luis? ¿Cuáles fueron las consecuencias de predicar, de anunciar a Cristo resucitado? Bueno, cuando leemos ese escrito que está en la Escritura, el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos de que esos discípulos atemorizados y que eran incrédulos, que no creían al principio en la resurrección de Cristo, cuando Cristo se le aparece, ellos ya creen, porque son testigos oculares de que Cristo sí ha resucitado. Y esto les lleva a salir a las calles y proclamar, predicar con verdadera pasión de que Cristo ha resucitado. Y cuando leemos ese libro de Hechos de los Apóstoles, encontramos de que las autoridades judías persiguieron a los discípulos por predicar tal cosa. Fueron los discípulos al principio encarcelados, otros fueron martirizados, y por tanto no fue fácil para los discípulos. Los discípulos sufrieron incluso, como he dicho antes, el martirio por predicar de que Cristo murió y que Cristo resucitó. Y todos los discípulos, esto es algo impactante, estimados amigos, todos los discípulos murieron, unos murieron crucificados, otros apedreados, por confesar de que Cristo murió y de que Cristo resucitó. Por tanto, a los discípulos les costó la vida. Es impresionante lo que nos estás explicando. Yo lo considero argumentos fundamentales. O sea, para mí, sinceramente, todo lo que nos estás explicando me confirman poderosamente que Cristo está vivo, que Cristo ha resucitado, y es lo que queremos transmitir a la audiencia. Queremos decirles que Cristo no quedó en el sepulcro,
que no fue un mito ni una leyenda, sino que fue alguien real que sí es verdad que murió, pero murió y resucitó por tus pecados, por mis pecados, para justificarnos delante de Dios. Y esto es motivo de gratitud. Y me gustaría que todos los que nos escuchan pensaran, reflexionaran en todo lo que estamos hablando en esta tarde. Ahora vemos que en el Antiguo Testamento ya se hablaba de que el Cristo resucitaría. Vemos por otra parte que los discípulos también divulgaron la resurrección de Cristo, a pesar de que eso les costó a ellos la vida. Pero Jesús mismo, Luis, habló de su propia resurrección. Pues sí, el mismo Señor Jesús, antes de morir y resucitar, él mismo anunció a sus discípulos que él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Y esto está narrado, esas palabras, en los evangelios. Déjame leerte una porción que se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 17, versículos 22 y 23. Dice así el texto sagrado. Estando ellos, Jesús y los discípulos, en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, a Jesús, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Por tanto, encontramos de que en varias ocasiones Cristo anunció a sus discípulos su muerte, pero también su resurrección al tercer día. Tremendo. Pues una vez más tenemos que decirlo. Desde aquí, ¿verdad? Es un canal que el Señor pone en nuestras manos para decir, Cristo vive. Él ha resucitado y tenemos que tenerlo bien presente siempre. Cuando hablamos de Jesús, no hablamos de un Jesús colgado en el cuello, en una cadena, ni hablamos de Jesús puesto en una estampa con una imagen, pero hablamos del Cristo resucitado. Y Luis, si Cristo resucitó, ¿verdad? Eso quiere decir que hay resurrección para todos los que creen en Él. La buena noticia es que sí. Si Cristo ha resucitado, también los que han muerto en Cristo van a resucitar en un momento determinado por Dios. Así lo enseña el apóstol San Pablo en varios de sus escritos, ¿no? El texto clásico es 1 Corintios, capítulo 15. Pablo viene a enseñar de que los que han muerto en Cristo, en un momento determinado, van a resucitar de entre los muertos porque Cristo resucitó. Cristo es las primicias, y por tanto, si Cristo ha resucitado, eso es la garantía que los muertos en Cristo van a resucitar también. Y es más, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 enseña de que los creyentes recibiremos un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante al de Cristo nuestro Señor. Y esto es una tremenda promesa que nos llena de esperanza y gozo en días como hoy, que pasamos a veces por tribulaciones y pruebas, sufrimiento, pero la Escritura nos da esa promesa tremenda y eso produce esperanza aún en medio de las dificultades más profundas. Así es. Jesús dijo en cierta ocasión, ¿verdad? Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. He aquí, yo voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tremendas palabras de esperanza, la promesa de Dios para cada uno de los que nos están escuchando en esta tarde. Quisiera ponerme en el lugar de la audiencia y preguntarte, Luis, Cristo ha resucitado, lo creo. Y la audiencia dice, sí, también creo que Jesús ha resucitado. ¿Dónde se encuentra el Señor Jesucristo en este momento? Bueno, los escritos del Nuevo Testamento nos enseñan de que Cristo murió, resucitó y después ascendió a los cielos. Y ahora Cristo está a la diestra de Dios el Padre, ¿verdad? Intercediendo por los suyos,
por los creyentes. Por tanto, Cristo está a la diestra de Dios, y eso implica un lugar de honor, de autoridad, de soberanía, y eso es lo que Cristo está haciendo ahora. Como he dicho antes, está intercediendo por su pueblo. Fíjate, Luis, que una de las cosas que nuestros amigos se pueden estar preguntando, Cristo estuvo aquí, hizo algo tan tremendo y tan maravilloso como dar su vida en rescate por los pecadores, pero una vez que Él ascendió a los cielos, podemos decir que Él se desentiende de la humanidad. Él dejó, por eso, de ofrecer salvación y vida eterna a las generaciones que venían después, a las generaciones futuras. ¿O realmente el Señor sigue con los brazos abiertos para que todo aquel que en Él crea no se pierda y pueda tener vida eterna? Bueno, hay que entender de que Cristo vino a este mundo para llevar a cabo una obra salvífica. Cristo acabó su obra en este mundo. Cristo ascendió a los cielos, pero Cristo nos envió al Espíritu Santo de Dios, quien también es Dios. Y el Espíritu Santo es el que ahora está, para que entendamos todo, trabajando para que los pecadores sean convencidos de que necesitan a Cristo y ven a Cristo como el único Salvador. Por tanto, entendemos de que Cristo concluyó su obra en esta tierra, pero Cristo sigue salvando al hombre. Es más, Cristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por tanto, Cristo sigue salvando al hombre. Es interesante decir también, Luis, que Cristo sigue salvando, ofreciendo salvación y vida eterna porque Él vive. Porque si Él estuviera muerto no podría ofrecer nada a nadie. Sin embargo, hay esperanza para la humanidad, para el ser humano hay esperanza porque Cristo vive. ¿Qué le dirías a las personas que nos ven y que hoy se están dando de alguna forma cuenta de que hay evidencias claras de la resurrección de Cristo? Bueno, quiero decir algo que he dicho al principio, es que hay dos hechos que resumen el Evangelio bíblico. Y es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cristo fue sepultado, pero oigan bien, Cristo no quedó en el sepulcro. Cristo resucitó al tercer día. Y el apóstol Pablo enseña en Romanos 4:25 que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Por tanto, cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, tenemos el regalo de la salvación y además somos justificados ante el trono de Dios por el hecho de que Cristo resucitó. Además, quiero decir también a la audiencia de que Cristo, al resucitar de entre los muertos, significó verdaderamente que Jesucristo es todo lo que dijo y afirmó ser. Su resurrección, por tanto, es un testimonio contundente de que Cristo es de verdad el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Luis, estamos llegando ya al término del programa. Verdaderamente te agradecemos mucho que nos aclares siempre todas estas incógnitas, dudas que surgen en nuestros corazones. Pero sí es cierto que, bueno, siempre te sometemos como a un interrogatorio, ¿verdad? Estamos ahí preguntándote cosas y, bueno, pues, ¿cómo no darte un minuto, ¿verdad?, de tiempo para que tú puedas expresar y decir lo que tú quieras a la audiencia? Porque tienes que saber que hay muchas personas que en este momento te están escuchando, te están viendo y que están plenamente atentos a todo lo que nos estás expresando. Así que adelante. Bueno, quisiera decir algo muy breve, y es que Dios, en su misericordia, en su gracia y su amor hacia el género humano, Dios sigue salvando al hombre pecador. Y hoy Dios puede salvarte a ti, que me escuchas. Si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe y reconoces a Cristo como el único Salvador y Señor de tu vida, Dios al instante te salvará y te dará el regalo de la vida eterna y el don de la salvación. Por tanto, hoy es día de salvación. Si vienes a Cristo, Él te salva. Porque Cristo no echa fuera a nadie.
Él recibe a todo aquel que viene creyendo de que Cristo es suficiente para salvarnos. Mis queridos amigos, pues tanto yo como toda la audiencia, ¿verdad, Luis? Te damos las gracias por estar con nosotros. Y nos tenemos que despedir hasta el próximo jueves, ¿verdad? Les estaremos anunciando el próximo tema del jueves que viene. Lo que sí les puedo decir es que todos los programas que hemos ido emitiendo durante todo este tiempo están en nuestro canal de YouTube, Algo Dios va a hacer. Usted puede entrar en este canal y empezar a recorrer todos esos programas de diferentes temas que seguro que le serán de mucha ayuda. Y también, si ha escuchado este programa, ha sido de bendición para usted, pues yo le rogaría que no solamente se quede con él, sino que lo transmita por medio de las redes sociales a sus amigos, a su familia, para que el Evangelio del Señor Jesucristo corra y se difunda por todas partes del mundo. Y a la audiencia, pues decirles siempre que ante los momentos de luchas y de tribulaciones, de pruebas, de adversidad en la vida, confíen siempre en Dios, porque algo Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir esta y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández, en el enfoque bíblico Luis Cortés y en la producción su servidora Vanessa Montes. Será hasta la próxima. Porque algo Dios va a hacer.